Amado Dios Todopoderoso, gracias te doy por este día, Señor. Queremos entregarte la meditación, la lectura, Señor, de hoy, para que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Te pido la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Apocalipsis y hoy vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 18. Caída de Babilonia. Después de todo esto vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito. Ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad. Se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo: Pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados o serán castigados junto con ella, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acuerda de sus maldades. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparen el doble para ella. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo: soy reina en mi trono. No soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día: la muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso. Y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán: qué terrible para ti, oh Babilonia, tú, gran ciudad! En un solo instante el juicio de Dios cayó sobre ti. Bueno, con esto termina los primeros 10 versículos del capítulo 18 del libro de Apocalipsis y habla acerca de la caída de Babilonia. Dice el apóstol Juan que después vio a otro ángel que bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra se iluminó con su resplandor. Mire que el estar en la presencia de Dios causa ese resplandor que tiene este ángel, porque si recordamos cuando leíamos en el libro de Éxodo que cuando Moisés subía a la montaña del Sinaí a hablar con Dios, cuando él bajaba él tenía que cubrirse el rostro porque su resplandor no lo podían soportar las personas así. Eso es lo que nosotros debemos de llegar a ambicionar algún día, porque entre más buscamos de Dios, entre más nosotros nos metamos en lo secreto con Dios, orando, buscando de su palabra, buscando de su voluntad, haciendo su voluntad siempre, pues hombre, esto nos va a traer a nosotros ese resplandor que es lo más anhelado para un cristiano. Después dice con un fuerte grito: ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios. Mire que muchos eruditos hablan acerca de las dos Babilonias que se hablan en el capítulo 17 y en el capítulo 18. Dicen que el capítulo 17 se está refiriendo a la Babilonia religiosa y en el capítulo 18 se está refiriendo a la Babilonia comercial o material. Mire que esto es algo bien interesante porque cuando nosotros hablamos acerca de cómo el anticristo va a tomar poder, el poder absoluto en el mundo, tiene que haber una gran conciliación. Recordemos que los 3 primeros años van a ser los 3 años y medio de paz.
En esa paz tiene que haber esa conciliación entre musulmanes, entre judíos, entre cristianos, entre incluso de otras religiones. Y de pronto, para mi concepto va a haber como una iglesia universal donde el mismo anticristo va a querer ser adorado después de los primeros 3 años y medio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En ese momento, cuando ya los judíos se den cuenta de que el anticristo quiere esa adoración, ahí es donde ellos se apartan y precisamente ellos conocen en un solo día que el Señor Jesucristo es el Mesías que tanto han esperado ellos. Después viene el derramamiento de todo lo que es la gran tribulación aquí en la tierra. ¿Qué es lo que pasa en este capítulo 18? En este capítulo 18 nos comenta de que cayó esa Babilonia, de que todas las naciones han caído debido al vino que esa Babilonia de inmoralidad le ha ofrecido al mundo. Mire que en este capítulo nos habla de que los reyes del mundo cometieron adulterio con ellos, porque mire, cuando se habla de adulterio en la palabra de Dios, cuando se habla de ramera, de la gran ramera y del adulterio que se comete es un adulterio espiritual. Cuando nosotros miramos a otro Dios con D minúscula o a otras cosas y adoramos más que a Dios, estamos siendo idólatras. Y la idolatría la tiene el Señor como una traición, como si fuera un adulterio. Entonces, ¿qué es lo que dice? El mundo cometió adulterio con ella. ¿Por qué? Porque es que había un deseo a los lujos excesivos. O sea, cuando nosotros estamos adorando lo material, el dinero, la casa, nosotros no vivimos sino para conseguir cosas materiales, entonces ahí estamos dejando a Dios a un lado y estamos adorando lo que nosotros tenemos. ¿En qué más invertimos nuestro tiempo? ¿En qué más invertimos nuestro dinero? En eso que nosotros estamos invirtiendo, ahí es donde está nuestro corazón, porque ahí donde nosotros colocamos la mayor atención es donde nosotros verdaderamente estamos adorando. ¿Qué tal si de pronto el Señor nos pide hoy lo que tenemos? ¿Seríamos capaces de dar eso que adoramos nosotros? Entonces, ese desplome que hay en la economía mundial en este momento es cuando cae esa Babilonia comercial, esa Babilonia que estaba siendo adorada por precisamente las personas, por los reyes del mundo, por los comerciantes que se habían enriquecido incluso inescrupulosamente, porque ellos lo que querían era básicamente tener dinero, obtener más, porque eso les daba seguridad. Es lo que le pasa a las personas cuando solamente están dependiendo del dinero. Cuando se les acaba el dinero, entonces se les desploma todo. Cuando se les acabó el trabajo, cuando se les dañó el carro, cuando se vino toda la situación difícil, ahí es donde nosotros debemos de entender el desplome tan grande que hay y por qué es que ha caído esta Babilonia comercial. Después, el Señor hace una recomendación a su pueblo. Mire que en esa época va a haber pueblo del Señor. Y mire que el pastor Barco nos hablaba algo interesante ayer, y era que este libro de Apocalipsis se puede mirar no solamente hacia el futuro, sino también hacia el pasado o hacia el presente, porque en el mismo primer capítulo lo vimos, escribe lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, esta palabra la podemos recibir el día de hoy también. ¿Por qué? Porque el Señor hace la recomendación a las personas que han creído en Él. En ese momento pueden ser los judíos que se dieron cuenta de que definitivamente el anticristo no era la persona que aparentemente se mostró en un principio, y que quiere adoración y que han recibido a Jesucristo como Dios y Salvador. A las personas que de pronto, cuando nosotros fuimos raptados, se dieron cuenta de que el rapto y que Jesucristo sí era Dios y que de pronto no habían recibido al Señor. Entonces a estas personas les habla el Señor en este momento. Dice: salgan de allí, de esa participación en ese pecado de adoración. Mire, la idolatría, muchas veces nosotros nos confundimos y creemos que idolatría solamente es prenderle una vela a un santo o hacer de pronto cosas que para otras personas diferentes de Dios. Sí es cierto, eso es idolatría, pero también hay idolatría cuando nosotros de pronto le rendimos mucha
pleitesía de pronto inclusive a una persona. Puede ser el jefe. El jefe le dice a uno cualquier cosa y uno deja de ir a la iglesia, deja de hacer cosas con su familia, deja de hacer muchas actividades que de pronto debería hacer porque el jefe simplemente le dijo. Y a veces nosotros tenemos personas a quienes idolatramos, tenemos trabajos, tenemos dinero, tenemos cosas que nosotros idolatramos. Entonces, lo que el Señor nos dice en este día de hoy también, no participemos en este pecado, porque seremos castigados también, porque nosotros vamos a recibir exactamente la misma dosis que nosotros sembramos. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor nos dice que nosotros debemos de adorarlo a Él. Y si nosotros le damos la espalda, pues vamos a ser presa fácil del enemigo. Y nosotros pecando a toda hora no vamos a tener comunión con el Señor. Recordemos el esplendor de que hablamos en el principio del capítulo. Ese esplendor no va a estar en nosotros porque estamos adorando lo equivocado. Estamos siendo idólatras de otras cosas cuando debemos de rendirle solamente adoración a nuestro Señor Jesús. Sigue diciendo el Señor, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acuerda de sus maldades. Mire que Dios se va a acordar en un momento dado, va a haber un juicio, y todas las cosas injustas que han pasado en esta vida se van a pagar. Mire que hay algo muy duro, y es que nosotros a veces creemos que la gente que hace injusticia nunca va a pagar por eso. Y sabe que Dios es justo. Mire que es tan justo que dice en el siguiente versículo, háganle a ella, a la ciudad, a Babilonia, a toda esta gente que se ha enriquecido por lo que han hecho malo con las otras personas, háganle lo mismo a ellos de lo que han hecho con otros. ¿Qué han hecho con otros? Pues los han robado, los han maltratado, a muchos han matado. ¿Qué no han hecho para conseguir el dinero? Porque para recibir uno, para tener poder absoluto, para tener el poder, digamos, lo económico, muchas veces hay que explotar a las personas. Muchas veces, cuando no es a la manera de Dios, pues se hacen arbitrariedades. Y dice el Señor, denle el doble de castigo por todas sus maldades. Algo que Dios nos dice a nosotros hoy es que nosotros, gracias a su bondad, a su misericordia y a su gracia somos salvos, porque Él en la cruz pagó por nuestras maldades. Pero las personas que no han recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, pues en un futuro van a recibir de ese juicio, y es duro porque nadie quiere estar en ese momento. Así que es tiempo de reflexionar. Hoy Dios nos da una oportunidad para que nosotros podamos detenernos, pensar, analizar y de verdad reflexionar e invitar a Jesucristo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esas maldades y todas esas cosas que hemos cometido nosotros, Dios las pone en el madero de la cruz. Nosotros hoy podemos ser salvos gracias a que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, y solamente recibiéndolo, usted invitándolo a su corazón, puede ahorrarse de muchas cosas. Incluso no solamente usted, sino también sus hijos, sus generaciones, que van a poder ver por medio de su ejemplo de que Dios es real y que Dios lo ha librado a usted de tantas cosas, y Dios va a permitir que todos ellos también puedan llegar al arrepentimiento gracias a su buen ejemplo. Dice en el versículo 7, ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma porción de tormento y tristeza. Mire que es duro porque muchas veces nosotros creemos que hacer lo malo en este mundo no va a tener consecuencias, y sí van a tener consecuencias, sí va a ser difícil, porque es que la equivocación o el engaño que da el enemigo es que nosotros podemos hacer lo que sea y pues no van a haber consecuencias, y todo lo que nosotros hagamos vamos a tener consecuencias. Dice, ella se jactó en su corazón diciendo, soy reina en mi trono, no soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas llegarán en un solo día, la muerte, el lamento y el hambre. Mire que esto es lo que va a llegar en un solo día para las personas que estén en ese momento, en esta gran tribulación. Esas tres plagas, una la muerte, otra es el lamento es el lloro, es la tristeza, la angustia,
y la otra es el hambre. Después de haber tenido tanto, después de haber buscado tanto las riquezas, después de haber idolatrado inclusive las riquezas, todo eso se va a caer al piso. Todo lo que usted ve hoy en el mundo, los lujos, todas las cosas por las que tanto se afana el mundo, algún día van a caer y se van a derrumbar todo. Y lo único que va a quedar son los tesoros que nosotros hagamos en el cielo. Por último, dice que los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella, porque ven el humo que sube desde los restos carbonizados desde a lo lejos. Mire que es algo que es triste, porque cuando uno ha buscado dinero, yo no sé si a usted le ha pasado o ha visto a alguien que a veces tiene dinero, y cuando tiene dinero todo el mundo está cerca a esa persona o a uno. Y cuando uno pierde el dinero, nadie lo vuelve ni a saludar, pierde uno la importancia, pierde uno todo lo que tenía, porque la verdad es que la gente está al lado de uno solamente cuando uno está bien. Entonces, es lo mismo que le va a pasar a esta gran ciudad, porque esta gente que estuvo al lado de él, que disfrutaron eso, ya le van a dar la espalda también a ellos. Y por último dice: aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán: oh, qué terrible para ti, oh Babilonia, tú, gran ciudad. En un solo instante el juicio de Dios cayó sobre ti. Eso es lo que la gente normalmente dice. A veces nosotros abandonamos a la familia por buscar cosas materiales. Abandonamos a nuestros seres queridos por hacer cosas que no debíamos de haber hecho, o de seguir gente que no deberíamos de seguir, simplemente por tener dinero, por obtener prestigio, por obtener cosas que simplemente son vanas, que al final, cuando uno cae en desgracia, así como esta gente le va a decir a la gran Babilonia, también nos lo van a decir a nosotros. Ay, sí, qué pesar, perdió el matrimonio, perdió todo, perdió su salud. Ay, no, qué pesar, pobrecito. Pero de lo lejos, distantes, eso es lo terrible, eso es lo malo que tiene el conseguir o el tratar de conseguir las cosas por los medios que Dios no nos ha dado. Uno puede conseguir dinero y uno puede trabajar, y debemos de trabajar, y no es malo obtener riquezas, porque lo malo de las riquezas no son las riquezas, lo malo es el uso que se da en ellas. Y cuando uno ama más a las riquezas que a Dios, pues ahí es donde está lo malo. Pero cuando uno verdaderamente puede conseguir como Dios dice y utilizarla en las cosas que Dios dice, y que el dinero no nos maneje a nosotros, podemos ser de gran bendición con el dinero. No es malo el dinero, lo malo es cuando nosotros ponemos al dinero en primer lugar, como lo van a hacer en el futuro, y como lo hacemos muchas veces hoy en día, y como se ha hecho en el pasado. Así que vamos a orar. Esta es una gran lección para todos, porque de verdad que lo más importante que debe estar en nuestro corazón es amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento que el Señor nos da a nosotros: amar a Dios sobre todas las cosas, que no haya nada más importante que buscar de la presencia de Dios, que no haya nada más importante que después de Dios estar en unidad con su familia, no dejar la familia ni dejar las cosas de Dios por las cosas materiales, porque todo se va a quemar, todo se va a derrumbar en un futuro, y nada de lo que vemos hoy en día va a existir, porque todo va a desaparecer. Así que oremos en esta hermosa mañana. Amado Jesús, te doy gracias por esta palabra, Señor. Y te quiero pedir perdón, porque definitivamente muchas veces hemos elegido o hemos escogido las cosas materiales a ti, incluso a nuestra misma familia, Señor. Te pido de todo corazón, Señor, que de ahora en adelante sepamos nosotros nuestras prioridades, Señor, que podamos escogerte a ti sobre todas las cosas, Dios. Tener esa presencia tuya, que es la que nos llena nuestro rostro y nos ilumina nuestro corazón, Señor, que es lo más importante que debemos de tener. Bendigo a cada persona que escucha estos audios, y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.